Yo me siento un híbrido, ¿no? Que mi eje fundamental es los neofreudianos con salpicones de independiente británico y teoría de objeto. No dejo de usar algunos conceptos kleinianos filtrados a través de las ideas de algunos autores como Sanders, por decirte, gente que utilizando algunos puntos kleinianos los han reescrito para hacerlos menos fantasmagóricos, ¿no? Y darles una visión, vamos a decir, más ecléctica. No es que yo sea un partidario del eclecticismo, ¿no? Sino que creo que realmente uno mezcla diversas salsas. Hay algunas que no me interesan para nada, ¿no? Como los lacanianos, por ejemplo. Yo creo que depende del paciente. Hay pacientes en donde los factores reales interesan muy poco y que uno realmente los tiene como telón de fondo. Y de vez en cuando, pues si se muere, ¿no?, la mamá del paciente o el coño del paciente, tú tienes que lidiar con el duelo, ¿no? Me ha pasado unos casos, o de pronto un paciente descubre que tiene SIDA, o de pronto alguien tiene un cáncer, o cosas de esas, o un pariente tiene. Entonces esos factores reales que estaban ahí en el fondo se hacen presentes y uno tiene que lidiarlos, lidiar con ellos, ¿no? Pero hay otros pacientes en donde sí los factores, adicción de drogas y cosas de esas, en donde hay patología de acción, en donde tú tienes que tomar muy en cuenta los parámetros muy claramente, porque si es que tú no los manejas, te desborda. Entonces creo que es como si hubiera dos curvas, ¿no es cierto? El tipo de entidad clínica, el tipo de patología, ¿no? Si es que patología neurótica, patología de acción, ¿no es cierto? Y por otro lado, el de los factores reales, edad, género, lo que sea. Yo diría, ¿no?, que en algunos casos es más presente en otros. ¿Ya? Que hay escuelas que subrayan la importancia de uno o de otro, ¿no? El insight intelectual versus la experiencia emocional correctiva. Claro, yo como un chiste digo que Strachey, en términos, ¿no?, no, de la cosa de la interpretación mutativa, a mí me parece un gran cuento. No me convence para nada. Creo que ha sido usado como un caballito de batalla. Yo diría que también depende de la entidad clínica y del momento en la misma experiencia. Digamos, hay un fondo en donde la relación va produciendo cierto tipo de modificaciones y sobre esa relación puede o no puede ser importante la interpretación y el insight. Hay una buena cantidad de estudios en donde dice que hay cambios muy importantes en la patología, ¿no?, para bien, sin que exista la posibilidad de un solo insight que el paciente pueda referir. Y hay cambios maravillosos, digamos, supuestos por el insight que no se reflejan en la vida del paciente, ¿no? Uno ha tenido un gran insight y nada ha pasado. Entonces, yo digo que también depende del momento de la evolución de cada análisis, pero también depende de la patología. Soy un gran creyente en que diferencias clínicas deben ser tomadas en cuenta para qué es lo que uno hace. Naturalmente es tremendamente importante la contratransferencia y es una herramienta de trabajo, no tengo duda. Tú tienes que ver qué es lo que el paciente te hace sentir, instrumentalizar eso y ver cómo lo empleas. Y parte del entrenamiento es disciplinar la contratransferencia y saberla entender y comprender. Yo creo que eso es parte fundamental del entrenamiento analítico. Así que no creo que sea tan fácil hacer la separación, pero sí me parece que actualmente hay una exageración, ¿no?,
yo creo que, ¿no? Toda esta cosa intersubjetiva, Owen y todas esas cosas me parece que... Demasiado. A la larga es difícil. La gente dice que hace cosas que no hace, ¿ya? Y si es que tú vas a las grabaciones, ni siquiera a los relatos, ¿no?, de lo que la gente dice que hace, tú ves que hacen no lo que dicen, ¿ya? Entonces yo creo que cuando uno ve en patología limítrofe, a la larga lo que ocurre es que cada uno hace lo que puede, ¿ya? Y utiliza todas las herramientas descritas, no descritas, y cada uno prepara su propia salsa. Hay herramientas comunes, no hay duda, ¿me entiendes? Tú puedes ser mecánico de autos, ¿no es cierto?, e ingeniero a la hora de hacer proyectos aerodinámicos. Entonces, no hay duda que hay hay varias cosas en común. Pero en mi experiencia como paciente de psicoterapia y como paciente de análisis, yo, paciente de psicoterapia y paciente de análisis, y yo como psicoterapeuta y analista, no tengo duda que otra vez, quieranlo o no lo quieran, hay diferencia. Lo que ocurre es que algunos analistas, entre comillas, no saben que no hacen análisis. Creen que hacen análisis y lo que están haciendo es psicoterapia. O a veces ni eso siquiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de práctica salvaje terapéutica en los mejores círculos analíticos. No tengo duda, pero con un buen entrenamiento, digamos, ¿no?, un poco de práctica y un poco de lectura, ¿no?, la gente hace el análisis, ¿no?, una experiencia. Ahora, yo soy uno de esos que cree que parte del parámetro fundamental del psicoanálisis es la constancia del tiempo y la constancia del espacio y de los parámetros que el paciente tiene que tener. ¿Bien? Ahora pues hay toda esta cosa del análisis comprimido y todas esas historias que además ¿qué quieres que te diga, no? Yo también he votado en dos sitios en favor de eso por razones de necesidad práctica. ¿Bien? Pero en términos generales, 4 o 5 veces por semana en 4 días diferentes, fundamentalmente en la misma hora, da una experiencia vital diferente que si ves tú a tu analista lunes 2 veces, jueves 2 veces, y ahí has tenido tus 4 horas de análisis. No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, no te digo que no pueda ser muy bueno, y uno puede, y eso también se ha visto, no tú puedes tener un paciente único, lo veía algunos pacientes una vez cada 3 semanas, una vez al mes, o tú te vas a tomar una chela con un par de patas y obtienes un insight maravilloso. No quiero decir que lo único que sirve es el análisis, ¿no? Muchísimas cosas sirven. El consejo que te da un chofer de taxi, no tengo ninguna duda que todas esas cosas son buenas, pero son buenas, ¿no?, como es buena una cerveza y el alivio que te produce, pero eso es diferente que la experiencia sostenida, constante y larga de una experiencia psicoanalítica. Claro, la última cosa, no tengo duda también que son técnicas diferentes y que necesitan entrenamiento diferente. Yo siento que a veces hay pacientes con los cuales tú no puedes. Eso para mí está claro. Hay como si puntos muy particulares que tú no enganchas con ciertos pacientes y luego de un tiempo tú tienes que mandarlos a otro lado. Y eso tiene que ver con ciertas características vinculadas a la identificación proyectiva, digamos, entre comillas, a una relación empática. No sé si es que a eso se refiere tu pregunta. Ahora, pero uno puede tener muy buenos resultados con alguien que no te guste mucho y puedes tener muy malos resultados con alguien que te guste. Entonces, salvo alguna cosa particular en términos de tus propias características individuales o algún punto ciego contratransferencial, no me asusta, ¿no?
Uno de esos que cree que una buena historia clínica es absolutamente fundamental. Eso se ha demostrado hasta la saciedad, y voy a dar un ejemplo de la sociedad británica. La sociedad británica, todos los candidatos tienen que tomar sus pacientes de la clínica psicoanalítica. Al principio los pacientes eran puestos en una lista y se distribuían a los candidatos, ¿no? Había una cantidad enorme de pacientes que abandonaban el análisis. En la época de Nina Coulthard, siendo directora del instituto, y conozco eso porque ella me supervisó, se decidió que todos los pacientes, antes de ser admitidos en la lista con una ligera historia, pasaran por una evaluación cuidadosa, ¿no?, de 1 o 2 analistas de experiencia. Y de casi 60% de abandonos del análisis se pasó a menos de 10%. Absolutamente fundamental es la historia clínica y la evaluación adecuada de los pacientes. ¿Cómo se ha demostrado en este caso para mí de manera irrebatible? ¿Por qué? Porque ahí tú tienes, a través de la historia, la posibilidad, ¿no es cierto?, de la comprensión de la patología a lo largo de la persona y su desarrollo, digamos, individual a lo largo del tiempo. Entonces, para mí, eso de, ¿no es cierto?, de no tomar historia es un cuento que ayuda a los flojos y es un abono en favor de la ignorancia. No, el cuento chino, no lo creo. Ahora, otra vez, está EMDE y toda esta historia sobre y también hay en la medicina general, no tan solo en la psiquiatría o en el psicoanálisis, la importancia de la narrativa, ¿no es cierto? Pero yo tomo que no son dos cosas tan separadas. Ya la narrativa es en alguna forma algo vinculado a la historia real, y la historia real es una narrativa, ¿no es cierto? Yo creo que cuando un paciente armoniza sus dos historias, ¿no?, eso tiene un efecto útil y benéfico para él. Yo creo que tú tienes que atender, por ejemplo, ¿no?, tú siendo alguien de izquierda tienes que atender a un reaccionario o a una pituca y todas esas cosas, y todo lo hemos hecho, y cada uno de nosotros procura tomar cierto tipo de neutralidad. Yo creo que es parte inherente a nuestra experiencia lograrlo hacer, pero creo que sí hay momentos en que la cosa se complica. Por ejemplo, a mí personalmente, alguien de Sendero, a mí me pasó, y yo lo despaché. Estaba claro que no podía entender. He encontrado dificultades, por ejemplo, con gente terrorista o problemas de ese tipo, ¿no? El gran lío que hubo en Brasil en relación a alguien que sea un torturador. Entonces yo creo que hay un límite que dependerá de cada uno, pero creo además que es un límite que tiene que regularizarse y formalizarse también, ¿eh? Es decir, ¿qué haces si viene un torturador? ¿Qué haces si viene un asesino? ¿Qué haces si viene un violador de niños que tú sabes que efectivamente está haciendo un acto? Todos esos son aspectos que tienen que formalizarse en un reglamento ético. Yo creo que va más allá de la posibilidad de decisión individual. Yo no creo que esas son cosas que debe de dejarse a la conciencia moral. Freud nos dijo que la conciencia no era para tanto, ¿no? Entonces yo creo que esas son decisiones que tienen que dejarse para una estructura corporativa. Si es que hay alguna cosa preverbal, tendrá que ser organizada preverbalmente. No es que yo crea, ¿no?, que puede haber una regresión que te lleve a ti a reconocer, digamos, ¿no?, ese tipo de experiencias. Es decir, si tú has tenido un rechazo infantil temprano, va a haber cierto tipo de repetición en términos de depresión y experiencias de rechazo, ¿no? Y yo veo que ayudar a entender los problemas de pérdida van a acabar de alguna manera reconstruyendo, ¿no?, y enmendando
esas pérdidas temprano, si es que es posible, pero yo no veo que uno pueda trabajar directamente